Esto es un podcast de Voy al Teatro, con Alan Gutiérrez. Muy buenos días, tardes o noches tengan todos ustedes. Mi nombre es Alan Gutiérrez y les doy la bienvenida a una edición más del podcast de Voy al Teatro. Este podcast que comenzamos durante 2022 y que ahora en 2023 regresamos con una nueva temporada, regresa renovado y pues estamos muy contentos de seguir haciendo este mapeo, como lo vieron el año pasado, sobre distintos agentes escénicos a lo largo de nuestro país que están haciendo un trabajo destacable de cualquier forma, en cualquier nivel, de cualquier manera. Queremos justo mostrar esto a través de este podcast y pues como ya han visto hemos pasado por varios estados y hoy vamos a irnos un poco hacia el occidente del país. Pero bueno, antes de presentar a mi invitada, la cual estoy muy contenta de que esté aquí, pues les doy también la bienvenida a ustedes, recordarles que se suscriban a través de Spotify, a través de cualquiera de las plataformas en el que está disponible este podcast. También está disponible a través de YouTube, en nuestro blog de voyalteatro.com. En fin, que nos apoyen suscribiéndose y compartiéndolo para que más gente se entere de lo que estamos haciendo sobre la promoción de artes escénicas. Y ahora sí, me voy de corrido a presentar a una persona que yo aprecio, quiero, admiro y que además la vida me ha permitido compartir muchas vivencias y muchas locuras incluso con ella. Y ella es Paloma Domínguez. ¿Cómo estás, Paloma? Bien. Estoy muy contenta de estar en un podcast. Me gustan mucho los podcasts. Siempre quiero que me inviten, pero quería que me invitaran al de Voy al Teatro desde hace un rato. Entonces, muy Por contenta. fin se nos hizo. Por fin me invitaron. Bueno, es que no había habido nueva temporada, por eso. Estaba en pausita. Pero mira, justo iniciamos temporada contigo. Oye, ¿cómo has estado? ¿Cómo estás hoy? ¿Cómo estás en estos tiempos, en este 2023? ¿Cómo estás? Hoy estoy muy emocionada. O sea, hoy estoy particularmente contenta porque, no sé cuándo se vaya a transmitir este podcast, pero estoy como a 15 días de estrenar un proyecto que me tiene muy implicada aquí en Aguascalientes, que es en donde estoy viviendo en este momento. Es un concierto con 3 amigas cantautoras locales que decidieron unir sus proyectos para generar un proyecto nuevo, escénico. Les latía mucho que tuviera que ver con el performance, que tuviera que ver con la teatralidad. Les latía mucho que fuera un equipo absolutamente conformado por mujeres en todas las áreas. Y pues una de esas mujeres soy yo porque me invitaron a dirigir la escena. ¿Qué es la felicidad? ¿Cuántas formas tiene? ¿Qué hacemos para ser felices? Estas y otras preguntas surgen mientras 3 hermanos celebran el cumpleaños de su madre ya fallecida. Happiness se presenta los sábados de marzo a las 19 horas y domingos a las 18 horas en el Teatro Vivian Blumenthal. Oye, pues ahorita que mencionas eso, vamos más adelante a hablar un poquito de eso, pero me gustaría ahorita que nos fuéramos al inicio, que nos fuéramos varios años atrás, que nos fuéramos a esos inicios en el teatro. Tú pues eres actriz, eres directora, haces otras más cosas, pero pues principalmente estas dos dentro del teatro han sido como los ejes. Bueno, también eres docente, ¿no? Creo que esas 3 serían como estos pilares que tú llevas en tu andar en el teatro. Pero ¿cómo es que Paloma Domínguez llega al teatro? ¿Qué ocurrió durante tu juventud, tu adolescencia, tu niñez, que dijiste, yo quiero pertenecer a ese mundo? Yo creo que llegué de una manera muy bonita, muy afortunada. Corrí con mucha suerte porque llegué al teatro porque mis papás hacían teatro aquí en Aguascalientes justamente. Mi papá dirigía y escribía, de pronto todavía lo hace, y mi mamá actuaba. Y entonces ellos montaban las obras y yo estaba muy chiquita y les acompañaba a los ensayos. Y tengo así como recuerdos medio nebulosos, pero muy importantes, o sea, muy fundacionales, ¿no? O sea, de ver a la gente haciendo estas otras cosas, juntando su energía, juntando su tiempo, juntando su creatividad
Y poco a poquito, a fuerza de seguirles la pista, justo a lo que hacían mis papás, pues me fui familiarizando. Algunas temporadas de la vida más que otras, porque luego ellos dejaban de hacer teatro porque pues había que pegarle a otras actividades económicas pues para sacarnos adelante, ¿no? Y ya más adelante, cuando estuve en la prepa, decidí retomar, o sea, como que me acordé que me gustaba muchísimo y decidí retomar. Y tuve la suerte de que levanté la mano, esto como que ha sido una constante y me da mucho gusto. O sea, yo normalmente me ha pasado que levanto la mano para estar en donde me gustaría estar. Entonces, en aquel momento yo levanté la mano. O sea, buscas la oportunidad, no esperas que llegue. Okay. Como que ha sido una constante, fíjate, desde el principio. No sé a qué se debe o por qué, pero en esa ocasión busqué estar en una compañía aquí en Aguascalientes que se llamaba Teatristas de Aguascalientes, que estaba conformada en su gran mayoría por gente que tenía muchísimos años haciendo teatro, un teatro bastante tradicional y bastante costumbrista, pero que me dio un marco como de disciplina muy importante. O sea, yo aprendí en ese momento que este era un oficio y que había que hacerlo con la mayor pasión posible y con el mayor gusto un poco por el orden. O sea, sí, cosas como muy básicas, como llegar muy a tiempo, traer tus textos muy, muy bien aprendidos, haber dormido, etcétera, etcétera, ¿no? Que ya después fue muy bueno que yo lo supiera desde ese momento porque no me costó trabajo incorporarlo. Y entonces cuando terminé la prepa, pues yo tenía bastante claro que quería estudiar teatro, nada más que aquí en Aguascalientes no había una opción profesionalizante todavía, solamente había un técnico superior en el Paleolítico de lo que ahora es la Universidad de las Artes. Entonces, pues investigando, encontré que una opción cercana a mi ciudad y cercana también a mis posibilidades de dinero y de una serie de cosas era la UDG. Y por eso me fui a Guadalajara. Y bueno, o sea, como otro evento que creo que es importante dentro de esta línea del tiempo, es que estando en la Universidad de Guadalajara, levanté la mano para hacer el casting para la Compañía Estatal de Teatro, que en aquel entonces dirigió Beto Ruiz, y me quedé, y creo que ese fue el principio de mi carrera profesional en Guadalajara. Oye, ¿y qué fue para ti en ese momento, lejos de tomar la posibilidad de ir a otra ciudad para ver por tu desarrollo profesional, ¿no? A lo mejor choque cultural, ¿qué fue el cambio de ciudad? Digo, Aguascalientes y Guadalajara están muy cerca y creo que comparten muchas cosas, sin embargo, pues cada lugar tiene su identidad, o sea, ¿qué fue? ¿Hubo algún choque cultural? ¿Representó para ti algo o fue totalmente positivo? A ver, es que yo ya conocí a Guadalajara, no en el ambiente teatral, pero sí un poco en el ambiente cultural, porque la tía, una tía muy querida, que me recibió allá los primeros años para estudiar, ella también se dedica al arte, en otras áreas, se dedica a la literatura. Entonces, un poquito como que yo ya había olfateado y conocido ciertas movidas de la ciudad, como por ejemplo la FIL o cosas por el Cinepor o esas cosas, ¿no? Y yo llegué a su casa, entonces había como un entorno familiar chido, protegido. Y la otra ventaja es que me fui con un novio de aquí de Aguascalientes, porque él también se fue a estudiar la él carrera. quería estudiar cine. Ah, ok. Entonces los dos nos cuchileamos el uno al otro para poder hacer nuestros respectivos exámenes de admisión, que sobra decir que el de él era mucho más complejo porque aceptan muy poquita gente en la escuela de cine de la UDG. Pero bueno, el punto es que los dos quedamos y nos hicimos mucha compañía en ese proceso de adaptación y entré a la universidad desde el primer semestre con mi grupo, entonces fue como que todos estábamos entrando a algo muy nuevo. No sentí como que yo llegara a algo que ya estaba empezado. Lo que sí un poquito, y que creo que tiene que ver con la personalidad de las ciudades y con el tamaño de la ciudad, es que
me parece que la gente en Aguascalientes, estoy súper generalizando, pero esa sensación tengo de que la energía es más relajada. La gente en Aguascalientes no está en un estado tan alerta como el que se requiere en ciudades más grandes como Guadalajara, ¿no? Y entonces, como no está tan alerta, creo que tampoco está a la defensiva. A lo que quiero llegar es que me parece que en Guadalajara las personas son un poquito más cautas y con su trato inmediato, con su trato superficial, o sea, como que la gente de aquí de Aguascalientes pues es un poquito más facilita de trato, ¿no? Sí, sí lo creo. Por la calle y la gente te dice buenos días, así, buenos días. Bonjour. Y te dicen, mira, da y ves atrás. Se empieza a hacer un musical. Oye, ¿tú crees que eso sea como un factor, como ahora sí que esa calidez o esa sencillez, no sé cómo definirlo, o esa forma más simple de vivir, es como lo que hay que sacrificar a costa del desarrollo de una ciudad por cómo funciona? O sea, a lo mejor podría existir otro tipo de desarrollo, pero el que existe actualmente, o sea, ¿implicaría eso? Yo creo que sí. Que se despersonalicen bastante, o sea, porque pienso en Ciudad de México y la verdad Ciudad de México, que Guadalajara ya es como Ciudad de México 2, siento que empieza a haber esta cosa tan cosmopolita que empieza a como a diluirse todo y entonces todo se homogeniza de alguna forma, no sé. Y que además como que vivir al presente cuesta más trabajo porque todo es más rápido y necesitas, yo así recientemente bromeo con la idea de que cuando voy a Guadalajara, porque voy seguido, siento como si estuviera jugando un videojuego y que en Guadalajara es más difícil el nivel, o sea, como que, como que tengo que ir más rápido, la ciudad es más grande, entonces duermo Hay menos. más monstruos. Monstruos, dispongo de menos tiempo para transportarme, sí, como que todo es más, incluso es un poquito más caro. Pero también tiene onda porque hay un montón de cosas que hacer y un montón de cosas que ver, entonces estás en una constante como estimulación, que creo que eso también para la creatividad viene bien por temporadas. Y venir a Aguascalientes creo que da más tiempo para hacer cada cosa de una por una. Ok. En mi caso, Oye, ¿no? sí, y ahí justo eso era lo siguiente que te iba a preguntar, que ya un poquito ya entraste. Tú, bueno, después de que estudiaste, pues ya estuviste varios años en Guadalajara y ejerciste tu carrera, pues de una forma muy exitosa en el sentido, sabemos que el éxito es una cosa de definición personal, ¿no? Pero hablo en el sentido de que tuviste muchos montajes, muchos de ellos que tuvieron muchas temporadas, que estuvieron en diferentes muestras y además montajes entrañables, con discursos sociales importantes, ¿no? Actoralmente retadores, o sea, pues recuerdo varios trabajos tuyos de que he disfrutado mucho, ¿no? Entonces, desde ahí lo defino. Pero entonces pasan los años y entonces de pronto, viene este loop, esta como división en la línea del tiempo de la humanidad llamado la pandemia y tú regresas a vivir a Aguascalientes, ¿no? Y actualmente hoy lo llevas, pues justo eso, ¿no? Como esta dualidad de trabajar en ambas ciudades, porque estás dando funciones en ambas ciudades, estás ahorita montando este proyecto que mencionaste, pero también próximamente vas a tener temporada. Y esa es la pregunta con este contexto. ¿Qué es hoy en día estar transitando entre dos ciudades con modelos de producción, con modelos de gestión, con dinámicas, con personalidades? Pues absolutamente distintas, porque la mayoría de las realidades para las personas que hacemos teatro es asumir una realidad, que es tu realidad local, ¿no? Y de pronto sales de ella a partir de las muestras, los festivales, pero al final del día es tu contexto y tu mundo, pero tú estás transitando en estas dos. ¿Qué es eso? ¿Cómo es eso? Pues fíjate que no lo planeé. De hecho, yo creía justo lo que estás diciendo, ¿no? Como que si vives en una ciudad, te haces a la ciudad, te haces de la ciudad y te entregas a lo que hay que hacer ahí.
cuando yo me vine para Aguascalientes, que justo fue en la pandemia, no quería quedarme acá mucho tiempo. Yo como que tenía claro que era una cosa transitoria en lo que todo mejoraba, ¿no? Todo, o sea, el panorama, sí, como económico, todo lo que estaba pasando con la pandemia. Que hubiera un poco más de norte, ¿no? De qué diablos iba a ocurrir. Pero también una situación de salud complicada para mí que requería que estuviera como más acompañada de mi familia y tal. Y una de las cosas que me preocupaban en ese momento era que lo que yo había podido generar en 13 años en Guadalajara, que son un chingo, o sea, es mucho tiempo de mi vida, pues que lo iba a perder y que entonces tenía que empezar de cero en otro lugar en el cual la verdad es que la gente de teatro no me ubicaba. O sea, quizás algunos, ¿no? Pero en su gran mayoría no. Y creo que un poco fortuitamente me di cuenta de que se podían hacer las dos cosas porque están muy cerca las ciudades, una de la otra. Entonces eso me da la posibilidad de disponer de 3 horas para llegar a otro lugar y no es una cosa tan pesada como estar yendo, por ejemplo, a Ciudad de México y tal. Y también lo chido es que, pues en esos 13 años yo creo que afiancé vínculos importantes, o sea, humanos y profesionales. Contigo, con los nómadas, con los transeúntes, con otra gente. Entonces, hay oportunidades constantemente y hay proyectos y hay cosas que yo he buscado la manera de compaginar con lo que hago aquí. Quizás lo más retador es que acá, y es una de las razones por las cuales me encanta vivir aquí, doy clases entre semana en una universidad, en la Universidad de las Artes. Entonces, gestionar los tiempos académicos, que suelen ser como mucho más definidos y estrictos, eso a veces es así como de Tetris. Pero la neta es que mi coordinadora me ayuda mucho en ese sentido, ¿no? O sea, hemos encontrado como la manera de que yo pueda hacer una película si tengo que ir a Guadalajara, o que pueda dar una función y reponer la clase después, o encontrar una suplencia o algo por el estilo, ¿no? Entonces, pues, por ejemplo, ahora que viene lo de escurrimiento, pues así me las voy a llevar, o sea, yendo algunos fines de semana. También este hecho de que la pandemia nos haya instalado la vinculación virtual y los ensayos, que nos hayamos dado cuenta de que hay cierto tipo de ensayos que sí se pueden hacer en videollamada, pues eso me ha ayudado un montón, por ejemplo, ahorita en escurrimiento y anticoagulantes. Uh-huh. Y pues de eso va, creo que también esta sencillez de la dinámica hidrocálida me permite tener un poquito de energía disponible, como una reserva disponible para estar allá en Guadalajara. A lo mejor no sería tan fácil si fueran 2 ciudades muy complejas, ¿no? O sea, digamos que de alguna forma te permite que tomas como 2 lados que te funcionan mucho, ¿no? O sea, justo eso. Te complementan de alguna forma. Justo ¿no? eso. Sí. Y de momento no se me antoja perder estas dos posibilidades. Me gusta mucho. Ya, pues. Sí. Oye, me parece me llama mucho la atención porque justo lo que suele ocurrir, la tendencia es que las personas están dispuestas a renunciar a su tranquilidad, a su bienestar, por esta cosa llamada éxito profesional o oportunidades laborales, ¿no? O sea, es súper común que de municipios no metropolitanos se muevan a las capitales de cada estado, o de diferentes estados a ciudades más grandes, la Ciudad de México, incluso otros países, ¿no? Y muchas veces, pues padeciéndolo grandemente, ¿no? Estando en lugares en donde la pasan muy mal al principio, y además creo que como por esta cultura como de hazlo, porque aunque la pases bien mal, esfuérzate, aunque la pases bien mal, va a valer la pena, ¿no? Pero llega un punto en que para muchas personas no vale la pena, ¿no? O sea, ¿tú cómo ves ahora eso? O sea, el que, pues vaya, dicho de otra forma,
no todo por el teatro ni todo por la chamba, ¿no? Ese es un lujo que yo ya no puedo darme. O sea, durante muchos años creo que sí, mi prioridad era el teatro y además venimos de esta generación todavía de profes que, pues que nos inculcaron que había que desayunar, comer y cenar teatro y que faltar a bodas, al funeral de tu abuelita, o sea, como a eventos constitutivos muy, muy, muy importantes, era muy bien visto. De hecho, mal visto y todavía creo que en varios círculos sucede, mal visto es priorizar otros aspectos de tu vida, ¿no? Como entender que el trabajo dignifica al hombre, como decían, ¿no? Que creo que eso sí se nos quedó muy, muy, muy grabado. Y que además, no solo el trabajo, sino que el teatro, al ser una cosa así como medio, como medio de realismo mágico, así como medio metafísica, se convierte de pronto en un culto, en una especie de dios o semidios al cual no le puedes faltar al respeto de ninguna manera, aún pasando por encima de tus necesidades. Entonces, esta experiencia que te digo de salud, o sea, no me dejó más remedio que entender que me tengo que cuidar, aunque a veces se me antoje no cuidarme tanto, me tengo que cuidar y tengo que cuidar mi estabilidad emocional y tengo que cuidar mi salud física, cosas muy básicas como las horas de sueño, el tiempo, por ejemplo, el tiempo de no hacer nada. O sea, creo que mi trabajo más reciente ha sido reconciliarme, o no sé si reconciliarme, si alguna vez lo viví así, pero cuando menos dignificar el ocio. O sea, darme cuenta de que es parte fundamental cuando menos de la mía, ¿no? De mi calidad de vida y de mi creatividad. Porque si no hay momentos como de bajar avión, creo que mi cerebro tiende más como al burnout. Claro, y hasta para producir más hay que, pues, descansar, ¿no? O sea, es algo que ya se discute mucho, aunque se practica poco, Sí, ¿no? sí. Oye, y tocas un tema ahí como bien importante y que creo que además, pues tú lo estás compaginando mucho hoy en día, por lo que hemos llegado a platicar personalmente, pero además que también he visto que has compartido en otros espacios, otras mesas de diálogo, justo como este tema de las artes escénicas, del teatro, de la actuación, pero con este match, digamos, pues con la salud mental, ¿no? Y que además, pues, que eres una creadora escénica que tiene mucha pasión por la docencia y que pues veo que lo estás implementando también desde ese lado para hacérselo llegar a estos nuevos chicos, chicas, chiques, ¿no? Eh, eh, Platícanos ahí de eso, o sea, ¿qué es lo que es para ti relevante de eso? ¿Ha sido justo como por esto que platicamos de estar padeciendo a veces el tema del teatro y de entregarlo todo? ¿Qué fue ahí como ese cambio de tuerca que ahora tú decides pues conectarlo de ese lado? Pues sí, el cambio de tuerca fue la pandemia para mí. El cambio, creo que, creo que gracias al feminismo ya habían cosas que estábamos platicando un montón, ¿no? Que tienen que ver con el autocuidado. Y digo, veníamos platicándolo, pues previo a la pandemia, porque además recordemos que el 8M anterior a la pandemia fue un momento como súper importante y súper efervescente. Y eso ya empezaba a permear, creo, en nuestros discursos en las clases como docentes, porque además ya había venido el Me Too, o sea, ya empezaba a tener como sobre la mesa decir, a ver, algo tenemos que hacer diferente porque hay cosas de la educación teatral y del hacer teatral que nos están jodiendo la vida, ¿no? O sea, dinámicas no con el teatro, sino de convivencia y de relación con las personas y con el ejercicio de autoridad y de poder de muchas personas, básicamente, ¿no? Modelos de creación no sanos. Creación muy autoritarios, muy verticales, en donde parecía que todo giraba alrededor de la genialidad de una sola persona que de pronto podía valerse como de herramientas
pues no tan chidas, no tan éticas para llegar a concretar una puesta en escena o para dar clases, etcétera, ¿no? Entonces eso como que ya estaba muy en el aire, muy presente. Y, y una vez que vino la pandemia, pues es que hubo que redimensionar todo, ¿no? O sea, cómo queríamos seguir con la vida. Y la vida, y mis decisiones y mi lotería genética, que dice una amiga, pues me pusieron en una situación de salud crítica, de salud mental, en la que si no reflexionaba mucho en mi estilo de vida y en mi relación con mi oficio, pues difícilmente iba a poder tener una vida con calidad, ¿no? Una vida digna. Y entonces me di cuenta de que tenemos una deuda importante con la salud emocional de actores y actrices, principalmente, que hay una tendencia a descalificar el cuidado que podemos tener con los actores o con las actrices, porque pareciera que si los cuidas, entonces no les exiges esto que le llamamos rigor, ¿no? Uh-huh. Que si nos cuidamos, entonces no somos generosos con nuestra profesión o no somos tan profesionales. Y que puede haber un rigor sano, ¿no? O sea, que dicho en otras palabras, pues es disciplina, ¿no? Pero no de esta, pues que nos ha llevado a esos puntos tan profundamente bajos incluso, ¿no? Claro. Sí, o sea, que la disciplina puede convertirse en me hace sentido llegar temprano, no porque alguien me esté exigiendo con una vara que llegue temprano o porque si no voy a tener consecuencias en el grupo, sino porque para mí hace sentido de alguna forma, ¿no? O hace sentido aprenderme bien mis líneas o hace sentido entrenar como por una reflexión como mucho más personal, sí social, pero pues que tiene que ver con los valores y la ética de cada quien. Y lo otro es que me di cuenta, pues investigando, que el cerebro es una máquina muy hermosa y muy compleja, pero también frágil. Y que muchas veces los mecanismos que activamos a la hora de entrar a la ficción no nos dejan tan, ¿cómo se podrá decir? No son tan inofensivos como pensamos, ¿no? O sea, hay ciertos procesos que hay que cuidar muchísimo para básicamente que el cerebro entienda que se terminó la ficción, sobre todo en materiales que son muy estresantes para el sistema nervioso central, ¿no? O sea, como piezas muy cabronas con una contención energética muy tremenda, tragedias en las que llevas a tu cuerpo y a tus emociones a límites muy, muy cabrones, o metodologías actorales en las que recuperas vivencias a lo mejor traumáticas o no integradas o no superadas para poder tener efectos como muy, muy, muy chidos en escena, muy naturales o muy convincentes. Y de eso yo hacía todo, porque para mí lo más importante, porque lo amo y porque me hace sentir muy bien, muy viva, era actuar. Todo, o sea, lo que me dijeran, ¿no? Lo que me dijeran, cuando menos en la medida de mis posibilidades. Y con esta información, que hay un montón ahorita en internet, afortunadamente, pues me di cuenta de que no puedo jugar a la superheroína todo el tiempo. Y entonces, pensando en esto, pues sí, lo he intentado incorporar a la práctica docente muchísimo, por ejemplo, lo que tiene que ver con la autorregulación, o sea, que sean los individuos, que sean los estudiantes y las estudiantes las que digan, esto sí lo voy a hacer y esto no lo voy a hacer, y que eso no sea un pecado, ¿no? Que no sea un pecado dentro de la clase o dentro del entrenamiento que alguien diga, pues, esto lo voy a observar, o me voy a vincular con este ejercicio desde aquí y hasta aquí, o tengo ganas de vomitar porque ya no puedo hacer este ejercicio físico que me está llevando a la extenuación, entonces voy a parar y voy a respirar.
como ese tipo de reflexiones desde, pues sí, desde la ética y desde qué entendemos por disciplina. Oye, con todo esto, algo que me gusta siempre preguntarles a las personas que han estado en este podcast, que si bien estamos pues sintetizando muchos temas en estos breves minutos que dura el podcast, pero dentro de todo lo que te ha tocado vivir, lo que estás viviendo actualmente, ¿cuál es una anécdota que recuerdes muy positiva, que recuerdes como con mucho, mucho cariño, ¿no? Dentro de, de tu andar en el teatro? Y también si nos puedes compartir una muy negativa, ¿no? Porque seguramente esa negativa después en el tiempo llevó a una reflexión importante, a establecer un límite, como dices, ¿no? Y que eventualmente pues salió algo positivo de eso. ¿Cuáles serían estas dos en tu caso? Se me ocurre la positiva porque la traigo fresca y en realidad es una muy viejita. Y es cuando montamos lo que para mí fue la primera obra con el colectivo Transeúnte, que era Pandora y el Ruiseñor. Y de esto, o sea, yo todavía estaba en la carrera, o sea, serán como unos 10 años más o menos, hace 10 años. Y fue muy emocionante, yo creo que es el proceso más emocionante del que me acuerdo, porque, porque estábamos muy morros, o sea, Alejandro León dirigía, Fernando López, que ahorita vive en Ciudad de México, actuaba, yo actuaba, y Diana Díaz era la productora. Y entonces nos aventábamos por placer, de verdad por placer, no por autoexigencia, sino por placer, jornadas muy, muy, muy largas, juntos y juntas de trabajo, en las que era como muy hippie la cosa, o sea, muy aventurera, estamos haciendo esto porque nos gusta muchísimo hacerlo y porque lo vamos a llevar, lo que decíamos antes de empezar a grabar, a sus máximas consecuencias. Entonces yo me acuerdo que el arrojo de todos los que estábamos ahí, no sé si lo he vuelto a experimentar en otra obra. Porque además, en esa obra todavía estábamos en la escuela, pero empezamos a jugar a lo profesional porque entró a una muestra estatal, porque tuvimos unas temporadas que fueron exitosas en lo que era Casa Inverso, en el Carromato de Tespis, nuestros primeros concursos, nos fue muy bien en los concursos. Entonces era como una época muy gozosa, así muy libre. Yo la tengo como en un lugar de mi memoria muy, muy bonito, al que me gusta regresar cuando me pregunto, pues, ¿por qué sigo aquí? O ¿por qué? Ujú. Son como una conexión de cables que me gusta hacer. Y de las muy feas, así que me hayan llevado a... mm, Digo, tampoco tiene que ser trágica, no, pero que ¿verdad? haya sido, sí, Yo no, no es ya como... buscando lo más tenebroso en mi mundo. No, o sea, algo que en su momento haya sido negativo en la escala que sea, pero que seguramente después dejó algo. Cuando asumí como el liderazgo de los proyectos que yo generé, o sea, por ejemplo, Niñas de la Guerra, Las Casas con Olor a Pez, o sea, esos proyectos que nacieron, pues sí, de mi corazón y de mi necesidad, y también los que dirigí, aunque no haya generado yo, creo que el nivel de autoexigencia conmigo misma era muy cruel. O sea, creo que llegué a puntos sí, como de crueldad, de pensar que tenía que superar un estándar que quién sabe quién había puesto en mí misma y que si no me lo superaba, entonces estaba fracasando de antemano. Y creo que eso volvía a los proyectos, híjole, pues muy, muy cansados, muy, muy cansados. Les quitaban una gran carga de disfrute, me imagino, Yo ¿no? pienso que sí, sí, yo pienso que sí.
Y que claro, que tenía pues un montón de satisfacciones en esos mismos proyectos. O sea, no manches, Niñas de la Guerra es un proyecto que me marcó muchísimo. Creo que es con el que más has dado funciones, ¿no? Yo creo que sí, porque hicimos muchas giras y teatro escolar y sí, es con el proyecto que más he dado funciones. Y por ejemplo, otros a los que les tengo mucho cariño, como el último que hice en Guadalajara, que fue Arrullo para una noche fría, La misma piel de metal, en donde ahí no estaba tan hardcore porque dividíamos la responsabilidad Dario y yo, ¿no? Pero justo cuando me preguntaba si quería dirigir lo que estoy dirigiendo este año, creo que una de las cláusulas que eran importantes para mí era decir sí, pero sin esa carga de autoexigencia. Uh-huh. ¿Y cómo vas? Pues ahí la llevo. Hay días y días. Pero creo que en general me la terapeo mejor. Oye, justo pues ya entrando en la parte final de este podcast, que hablaba, decías al principio que te parecía muy, muy gozoso que fuera un equipo conformado por puras mujeres, ¿no? Platícanos un poquito más de eso, o sea, ¿qué representa para ti? ¿Qué significa? ¿Está conectado a estas reflexiones que hoy en día está teniendo la sociedad? ¿Está impulsada por qué? Sí, pues sí está conectado con eso. Y es la primera materialización que yo tengo del ejercicio de la teoría en la que hemos hablado como de la sororidad, en la que hemos hablado de tratar de desanclar la rivalidad entre mujeres, los ambientes de competencia radical que muchas veces se dan entre mujeres por todo un condicionamiento patriarcal. Eso lo habíamos venido, cuando menos mis amigas, las creadoras con las que ahorita convivo, lo habíamos venido estudiando, lo habíamos venido platicando un montón. Pero esta es la primera vez que coincidimos en esto, que lo materializamos. O sea, que decimos, a ver, ¿qué pasaría si neta, nos proponemos hacer un proyecto en el que todas seamos morras, como una especie de laboratorio de dinámicas de convivencia y de relación? Pero eso implica sí meterse a la investigación, ¿no? O sea, y sobre la marcha. Por ejemplo, una de las cosas que han sido más chidas y más retadoras al mismo tiempo es darle espacio a la vulnerabilidad de los cuerpos y de las emociones, darle espacio durante los ensayos a las quejas, o sea, a esas cosas que luego por profesionalismo, lo que hemos venido entendiendo por profesionalismo, en los ensayos no puede pasar, ¿no? O sea, no puede pasar que tú digas, güey, no le estoy pasando bien ahorita. Podemos replantear el ejercicio, podemos replantear la dinámica, o sí, como esas cosas. Yo no sé bien ahorita qué es la horizontalidad, o sea, siento que es un ejercicio muy, muy, muy complejo porque, sobre todo desde la dirección, pues alguien necesita mirar y organizar la mirada, ¿no? Entonces eso implica tomar decisiones últimas. Pero sí nos hemos propuesto, por ejemplo, la escucha, y no solo en escena, sino escuchar con muchas ganas lo que la otra tiene que decir, aunque sea una idea distinta a la que yo tengo, aunque sea incluso una idea contraria, aunque sea una idea que cuestiona mi sistema de creencias o lo que a mí me gusta de las artes o lo que yo entiendo por teatro. Como ver qué hacer con eso en lugar de reaccionar todo el tiempo a la defensiva. Y que yo creo que eso de reaccionar a la defensiva pues es cuidarte el ego y cuidar que no te veas chafa, que no te veas que no sabes, que no te veas, que parezca, sobre todo si diriges, que te la sabes de todas. Oye, eso. Muy cabrón, está muy cabrón porque es muy chido, es muy liberador decir, en este momento no lo sé.
¿no? Ante preguntas muy concretas, fáciles o complicadas, o decir, pues tú qué piensas. O sea, yo no sé ahorita eso, pero tú qué piensas. Ujú. Eso ha estado bonito. Y la neta es que sí nos ha costado trabajo, porque se nos sale el sistema de defensa. Y pues años de una educación totalmente distinta a lo que se está reflexionando hoy en día, pues no sale de la noche a la mañana, ¿no? Es todo un proceso, ¿no? Sí. Sí, y creo que es la primera vez o sea, que decidimos sí trabajar con ternura, pero no porque yo sea muy buena onda o no porque yo sea, ¿sabes?, moralmente La incuestionable. más amorosa. O ninguna de las que no, o sea, no es porque seamos las más amorosas y las más deconstruidas, sino porque nos damos cuenta de que la ternura es una manera más ligera de llevar la dinámica y en la que salimos mejor libradas. O sea, la ternura como decirnos muchas cursilerías, o sea, bebita y abrazarnos y darnos besitos y si alguien quiere llorar, apapacharla y llevarle un tecito, que la neta es algo que nunca me había pasado y que estas chicas me han enseñado. Que hasta hay gente externa que luego ve los ensayos o escucha llamadas telefónicas, como mi hermana, por ejemplo, que ya la voy a quemar, pero espero que no escuche este podcast, pero que me dice, es que ¿por qué se hablan así, güey? O sea, ¿por qué se tratan así de ñoñas y de cariñosas? Y creo que al principio a mí también se me hacía como mucha miel, pero luego me he dado cuenta de que es una manera, no digo que sea la única, pero es una manera de no competir y de no temer tanto. Sí, temer diferente, al menos, ¿no? Probar otra cosa. Oye, Paloma, pues muchas gracias por esta plática, muy breve, porque pues el tiempo de internet es caro. No, pues el podcast tiene su tiempo acotado, pero antes de terminar, pues yo he estado durante estos minutos pues haciéndote preguntas de distintas cosas y ahora te haría como una pregunta distinta. ¿Tú tienes alguna pregunta hacia mí o hacia Voy al Teatro que pueda responder? O sea, como ¿cuál sería una curiosidad que tenga Paloma hacia este lado? Puede ser Voy al Teatro o Alan Gutiérrez. Cualquiera de las dos. Ajá. A ver. ¿Qué te caga? ¿Qué te caga de hacer teatro? Como artista, no como gestor. Entiendo, o sea, actuando o dirigiendo. Ajá. Puede sonar así como de que sufro por cosas muy sencillas, pero los ensayos, en el sentido de qué difícil, de verdad, qué difícil es hacer coincidir gente, de verdad. Qué difícil, o sea, y también lo conecto con los ensayos a deshoras o a desdías, ¿no? O sea, igual, así de ya tampoco me puedo dar yo, ni quiero, o sea, no quiero principalmente darme ese lujo de ensayar en domingo. ¿Por qué? ¿No? Es más, ensayar en fin de semana, cuando en fin de semana das las funciones, ¿no? O ensayar en la noche y que se sigue romantizando, ¿no? Es como de, pues es que es cuando haya tiempo y donde uno, cuando podamos coincidir y pues nos interesa el proyecto, pero pues no, o sea, las veces que llegué a ensayar así hasta altas horas de la madrugada, ya pues, pasando el tiempo dije, ¿por? ¿No? Bueno, un bonus track. Ajá. ¿Qué es lo que más te gusta de actuar? Pero sin pensarle mucho. Sin pensarlo mucho,
pues el momento de estar ahí con el espectador. O sea, se siente como si fuera tu cumpleaños, de que todos van a compartir un momento contigo, ¿no? Que luego también, anexándole, tiene luego para mí tiene como un momento de bajón porque es cuando se acaba tu fiesta de cumpleaños, o sea, se acaban, se van los invitados y entonces, ¿no? Sí tiene como un lado como emocionalmente complicado, pero he aprendido o he estado trabajando esto que mencionas, ¿no? Esto también de estos procesos de cerrar para que la fiesta de cumpleaños que se acaba no se sienta terrible, sino que se quede como un recuerdo disfrutable, ¿no? Pues eso, no lo pensé mucho. Muy bien. Palomita. Oye, pues muchas gracias, Paloma, por estar en este podcast. Gracias por compartir estos aspectos de tu vida laboral, que luego cruza los aspectos personales también, ¿no? Y pues nada, o sea, me gustaría preguntarte para finalizar, ¿cuáles son tus redes en donde si alguien quiere contactarte, si alguien empatizó con alguna idea, si alguien quiere ir a verte a una puesta en escena, ¿cuáles son tus redes sociales o los medios de contacto que la gente podría tener contigo? Sí, pues por Instagram y por Facebook estoy como Paloma V Domínguez. Yo creo que por esas vías. Hay para que vean lo que viene en Aguas y lo que viene en Guadalajara. Oye, pues bueno, pues muchas gracias. Gracias por estar nuevamente en este podcast, en el primero de esta nueva temporada, en el 2023. Gracias a todas las personas que nos acompañaron, que estuvieron escuchando o viendo este podcast. Les recordamos que se suscriban, que lo compartan, para que más gente se entere del trabajo de las y los artistas que invitamos aquí. Y pues nos vemos a la próxima. Gracias. Chao. Esto fue un podcast de Voy al Teatro. Síguenos en redes como @voyalteatro.com. Visítanos en www.voyalteatro.com.